distribución de las herramientas para evitar la violencia machista en la provincia, porque todos los casos fatales se han dado fuera de la capital puntana. Como le señalé, Mumala critica el presupuesto que está a consideración del Senado Nacional porque dice que los montos que otorga para combatir la violencia machista son irrisorios, 11 pesos 36 por mujer, y hace referencia a que entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de este año en la Argentina hubo 216 asesinatos de mujeres en contexto de violencia machista. Del total de los casos relevados, 191 corresponden a femicidios de mujeres, mientras que hubo 21 femicidios vinculados de mujeres, hombres, niñas y niños, y 4 con transvesticidios. Señala la parte de la información que viene acompañado con los gráficos que se han distribuido, resumiendo la información realizada por Mumala en el ámbito nacional. Tengo comunicación con Ailén Chaine, que pertenece a esa organización aquí en el ámbito de San Luis. Ailén Chaine, buen día. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acabamos de hacer un resumen de la información y quería una referencia a la situación que ustedes aprecian en el ámbito local y por qué señalan que hay esa despareja distribución de herramientas para luchar contra la violencia masculina. Bueno, nosotros, como decías vos recién, las estadísticas que realizamos con este informe son de diferentes medios gráficos, tanto digitales como de papel, en donde se han divulgado o han salido públicamente casos de femicidios. Todos los casos que hemos encontrado han sido en el interior de la provincia y no así en las grandes capitales. Ese es nuestro punto para decir y bueno, tener, digamos, una veracidad, ¿no? De que todos los casos, al haber sido fuera de las capitales o de los lugares principales de la provincia de San Luis, hay una equitativa distribución de las herramientas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Justamente porque todos los casos han sido del interior, ¿no? No así en todos estos lugares como por ejemplo San Luis Capital, Villa Mercedes, Juana Coslay y alrededores. Digamos, es algo que tenemos que tener en cuenta teniendo un gobierno provincial que, bueno, dice ser protector, digamos, de las mujeres en contra de las violencias, ¿no? El gobierno suele rechazar desde la Secretaría de la Mujer las críticas que se formulan a su funcionamiento. Yo veo que ustedes hacen críticas similares a otras que incluso hemos difundido aquí en nuestro programa, en notas realizadas la semana pasada. ¿Por qué dicen ustedes que desde el Estado hay ciertas actitudes que implican que se estén desconociendo la situación que se plantea? Ustedes dicen que las mujeres siguen sin recibir la asistencia adecuada en la Secretaría Ni Una Menos, por ejemplo. No, lo que nosotros decimos es que la Secretaría Ni Una Menos sigue recibiendo menos presupuesto del que debería y la asistencia, por ejemplo, en las comisarías y en el Estado judicial particularmente, sigue siendo deficiente, ¿sí? Una mujer va y denuncia y muchas veces no le toman las denuncias si no tiene pruebas físicas, por ejemplo, ¿sí? Siendo que la ley 26.485 de erradicación, sanción y prevención de violencia de género tiene diferentes tipologías de violencias, como la económica, la psicológica, no entra la obstétrica, pero hay una ley sobre parto respetado, que es sobre violencia obstétrica. Entonces, hay muchos detalles que todavía, hay muchos huecos, mejor dicho, que todavía
el Estado tendría que arreglar y modificar, ¿sí? Necesitamos que todo el personal que pueda llegar a tener un contacto con las mujeres y personas que sufren violencia de género estén formadas en violencia de género y puedan ser capaces de atender y asistir a esa persona. Ujú. Ahora, ustedes señalan también que hay, y esto es lo que yo quisiera que me expliquen, ustedes dicen que en el Estado siguen defendiendo a docentes y a docentes abusivos. Escuelas y Estados siguen defendiendo docentes abusivos. ¿Dónde se está dando esto? Porque nosotros vemos que cuando hay denuncia, hay reacción, digamos, de las autoridades. Por eso quiero conocer dónde se nos están escapando estos casos. Hay casos de escuelas como por ejemplo, que ya se conoce, ¿no? De la escuela Bazán, particularmente en donde las estudiantes estuvieron movilizándose mucho y organizándose Sí. en reuniones con abogadas, han conseguido obtener, digamos, la asesoría de, particularmente de una abogada que la conozco, se llama Alejandra, y que han, digamos, hecho diferentes escritos que han presentado al Ministerio de Educación provincial, en donde denuncian particularmente a un docente, Sí. el cual todavía sigue entrando a la escuela y, digamos, las autoridades siguen sin darle respuesta a estos estudiantes que denuncian. Digamos, no solamente esta escuela es la que más se conoce, hay otro montón de escuelas que tienen muchos docentes que por su jerarquía de docencia, digamos, toman una posición más abusiva hacia los y las estudiantes. Entonces, es ahí donde nosotras decimos que hay escuelas y todavía el Estado sigue, digamos, sigue como sigue defendiendo a abusivos dentro de las instituciones escolares, ¿no? Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta y eso viene muy a la par de la educación sexual integral. Si nosotras y nosotros tenemos educación sexual integral, chicos y chicas van a poder saber cuándo están siendo víctimas de abusos desde la infancia, ¿sí? Y estos casos se pueden prevenir antes de lo que pueda llegar a pasar después de un tiempo y que no crezca más, digamos, que no pase lo que pasó en la escuela Bazán, digamos, que ya hubo denuncias de abuso. Pero ahí está interviniendo la justicia también, ¿no? En ese caso concreto que usted mencionó, no sabía yo que el docente seguía entrando a la escuela, pero está interviniendo la justicia y desde el gobierno se había anunciado otra cosa, por eso es importante que haya contraste, ¿no es cierto? Y si ustedes me aseguran que lo que el gobierno nos ha señalado no es así, es gravísimo. Sí, puede que desde la justicia se esté haciendo algo, pero si el personal docente o las autoridades de las escuelas siguen dejando entrar a estas personas, siguen sin dar educación sexual integral, una ley que hace más de 12 años está vigente a nivel nacional, siguen sin creerles a las estudiantes, entonces no hay una modificación de trasfondo. Por eso es importante que no solamente lo judicial se mueva, sino también todos los otros aspectos que intervienen en los diferentes casos de violencia. En este caso, por ejemplo, es el Ministerio de Educación, pero otros casos pueden ser el de salud, puede ser otros tipos de ministerios de trabajo, por ejemplo, que puedan intervenir en los casos de violencia y pueden llegar a tener diferentes protocolos de acción ante situaciones como estas. Es decir, que haya digamos, una tarea integral del Estado en esto, desde todos los Exactamente, sí. organismos. Sí, sí, porque las violencias traspasan, digamos, son transversales a toda
todas nuestras toda nuestra actividades, sí, vida, sí, todas sí. nuestras actividades de nuestra vida, digamos. Ujú. Ailén, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la información. Muchas gracias a ustedes y bueno, está bueno saber qué es lo que pasa a nivel nacional y bueno, nosotros vamos a seguir realizando este tipo de informes para poder tener un relevamiento cada vez mejor y poder ir comparando año a año. Muchas gracias, buen día. A ustedes. Ailén Igual. Chainé, que es de Mumalá, San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto.